para los años, estamos hablando de 1930, era un científico muy importante, que era el padre Enrique Pérez Arbeláez. Él funda el jardín en 1955 y él dice que desde los 4 años él sabía o él se enamoró de la naturaleza. Él era antioqueño, él se tiene que venir para Bogotá y pues en 1896 no era, ay, yo agarro un avión hasta acá, sino que o a lomo de mula o caminando, y pues en eso él, pues imagínense la diversidad que hay de llegar de Antioquia a Bogotá. Vio de todo y que en 1896 estamos viendo que no era lo mismo que hoy en día se ve, sino que me imagino una riqueza y una biodiversidad increíble. Entonces él fue viendo y ahí él dice que nace como ese primer acercamiento con la naturaleza, esas primeras ganas de. Él empieza a estudiar y en esa época estudiaban de todo. A mí si me preguntan, ¿cómo se llama el nombre científico de esa polilla? ¿Cómo se llama? Hay muchas cosas que no sabe porque hoy en día la gente que sigue estudiando hasta doctorado, postdoctorado, empieza a especificarse cada vez más. En cambio, en ese momento sabían de suelo, sabían de plantas, sabían de estrellas, sabían de animales, eran naturalistas, por eso se llamaban, por eso Mutis también es naturalista. Entonces, él llega y empieza a estudiar mucho, se gana también una beca para ir a estudiar en Alemania, a estudiar ciencias biológicas. Él llega acá, vuelve y empieza a mirar, empieza a decir como Mutis no publicó todo lo que él hizo. O sea, esa fue la falla de Mutis. Mutis pudo hacer lo que fue la expedición botánica, pero él no publicó. Entonces dijeron, hay que publicar, y pues también lo más importante, que esto que es colombiano se quede en Colombia, porque eso donde estaba en el Real Jardín Botánico de Madrid. Entonces él empieza a mirar, empieza a solicitar, y dice, pero acá en Colombia, pues en ese momento la ciencia realmente no era mucha. Él dice que pues tocaba hacer excursiones. Para hacer excursiones y conocer, pues lo que debía hacer después era colectar para conocer. ¿Y a dónde se llevan las colecciones cuando uno colecta? ¿Alguno sabe? A un herbario. Acá en Bogotá no había herbario. Entonces listo, primero que toca hacer, herbario. Entonces él funda el Herbario Nacional, que hoy en día permanece en la Universidad Nacional de Colombia, que también dice un instituto de ciencias, porque como les indicaban, la ciencia no era un auge de la ciencia en esa época. Entonces él dice, también hay que crear un instituto de ciencias naturales. Él funda también el instituto. Dice, ¿qué nos falta? Nos falta educación. Y esa educación ambiental, ¿en dónde la vamos a poder generar? En un jardín botánico. Entonces funda el jardín botánico. Entonces ustedes ven, es como un ciclo cerrado en donde hace expedición, la colecta, termina en el herbario, para que también la gente tenga un espacio donde tener esos conocimientos, no conocimientos, sino en donde plasmar o dejar esos conocimientos en el instituto, y para que la gente, así como nos dicen de ciudadanos de a pie, pues pueda conocer pues el jardín botánico. Lo nombró en honor a Mutis, por eso el jardín aquí se llama José Celestino Mutis, en honor a este gran expedicionario. Sin embargo, pues la desventaja, o lo que no nos gusta tanto, es que Mutis era español, y pues Mutis, su expedición botánica tenía un interés muy igual, que cuál era ver qué plantas eran importantes para mandarlas a España. Por eso después de Mutis sí empiezan a ir otros criollos, o ahí sí ya colombianos, como por ejemplo José Jerónimo Triana. No sé si han escuchado hablar de José Jerónimo Triana. José Jerónimo Triana empieza también a continuar ese legado de Mutis colombiano. Sin embargo, Triana muere en el olvido. Triana muere en París, tuvo que vender muchas de las cosas que él colectó, porque pues la ciencia en ese momento realmente no daba. En honor a él es que nuestra flor nacional se llama como se llama. ¿Cómo se llama la flor nacional? La Catleya, creo que es. La Catleya, ¿qué? Trianae. Trianae, exacto. En honor a este gran científico, que también en su momento era uno de los grandes científicos. Entonces, ese fue el sueño de nuestro fundador. Él decía 30 hectáreas por un sueño. Le dieron el terreno que estaba al principio lleno de eucaliptos, de acacias, de plantas que no eran nuestras.
él dice, bueno, no, pues tengo que empezar a talar, él tala y empieza a organizar cómo se lo piensa, teniendo un herbal de la salud, una zona de bosque andino, una cascada, una fuente, y pues de esa manera organiza. Sin embargo, pues en esa época, 1955, no estaba la carrera 63, perdón, la calle 63 o la avenida Rojas, tampoco estaba la universidad, entonces se fue reduciendo a las 19.6 hectáreas que tenemos el día de hoy. Está distribuido estas 19.6 hectáreas en 34 colecciones temáticas y otras colecciones que son ya como tal representando el ecosistema. ¿Cómo fue su sueño? Edgar, ahora sí preséntese para quienes no lo conocen. Frente a frente. Ahora sí, yo cambio de puesto. Hazme un poquito más de la Juntémonos garganta. entonces que nosotros no mordemos. Don Edgar tampoco muerde. Y si quieren contagiarse, acérquense más. Ando un poquito enfermo en la garganta, por eso no voy a hablar sino 3 horitas. Solo 3. Bueno, mucho gusto, yo soy Edgar Parra, el director del Jardín Botánico Real de Colombia. Siempre que digo el nombre, y sobre todo si vivo aquí, ya me asusté. Porque me decían unos chicos de una universidad un día, oiga, ¿cómo se le ocurrió ponerles que Jardín Botánico Real de Colombia? O sea que pues usted le pasa por encima a todos los jardines botánicos de Colombia. Que ni siquiera se atrevió a tanto el José Celestino Mutis, que es de Bogotá, y usted Real de Colombia. Para decirles que el nombre obedece a que hace 36 años se fundó un colegio allá en Ciudad Bolívar que se llama Gimnasio Real de Colombia. Un colegio que cuando lo fundamos pensamos en que tenía que ser un colegio como el colegio que yo hubiera querido tener de niño. Tampoco me imaginaba que algún día iba a tener un jardín botánico bajo mi dirección, pero sí quería tener un espacio verde donde estudiar. Leía las historietas de Tío Rico, una cuentería en el barrio, una cuentería popular. Entonces mi mamá nos daba para las 11 o para lo que sea hacer alguna vuelta y nos la gastábamos en revistas. Íbamos allá y las alquilábamos. Preferíamos no comer, pero sí leer cuentos. No solo los de Tío Rico, Calimán, Memín y otras cosas que ustedes no conocieron porque son muy jóvenes. Entonces los de Tío Rico me llamaban la atención porque los 3 sobrinos de Tío Rico, Hugo, Paco y Luis, ¿tú los conoces? Sí. Bueno, es que es la más joven del grupo. Si ella los conoce cualquiera. Hugo, Paco y Luis iban a estudiar en una escuela donde había mucho verde. Por el camino a la escuela y en la escuela había mucho verde, había charquitos, había peces, había árboles. Y en mi escuelita, que se llama Concentración República de México, no había ni un pastico. Yo no sé por qué no nacía, a veces en los adoquines de nuestro jardín nos toca limpiar ese pasto que nace en todo lado, y en mi escuelita no nacía ningún pasto. Era un patio grandísimo, en los momentos de sol era espantoso estar en ese patio porque te aposta que era como bien blanco el concreto, entonces se reflejaba el calor. Era un calor terrible. Yo soñaba con estudiar en una escuela parecida a la de Hugo Paco Luis y nunca la pude tener de niño. Cuando fundamos el colegio dije definitivamente la oportunidad para tener la escuela que no tuve como niño, tenerla ahora, no importa cuándo se cumplen los sueños. Y de esa manera hicimos un espacio donde en cada rinconcito que pudiéramos metíamos algo verde. Nació como un colegio de garaje en la casa de mis padres. Un día le dije a mi papá que necesitábamos la casa para hacer un colegio, tenían que irse los inquilinatos de su inquilinato, dejar de recibir plata y aventurarnos. Por fortuna mi madre creyó un poco en la idea, ella me siguió la corriente y me ayudó muchísimo. Entonces salieron los inquilinos y donde eran las piecitas, hicimos los salones y donde había el patiecito del basurero de la casa, porque en esa época no pasaba la basura como hoy en día tan seguido, sobre todo en Ciudad Bolívar. Y ahí donde era el basurero de la casa se generó la primera zona verde que tuvo el Gimnasio Real de Colombia, es decir, ahí nació el Jardín Botánico Real de Colombia realmente. Después fuimos comprando casitas, casalotes, inquilinatos, y siempre en los basureros de las casas
que era lo que estaba libre, el resto era construcción, hacíamos las zonas verdes. Procuramos que esa manchita verde de cada casalote que se iba comprando fuera un poco más grande cada vez, al punto que las últimas 3 casalotes que se compraron se convirtieron prácticamente todas en zonas verdes. Y de ñapa la naturaleza pues nos dio un regalo impresionante que nunca me lo esperaba y todavía a menudo me pregunto cómo es posible que la naturaleza supiera lo que yo necesitaba tan así. Y es que pues para un jardín botánico es vital el agua, y más en un sector, en el sector que nos encontramos allá en Ciudad Bolívar, el terreno no es muy fértil, es un terreno muy rocoso, muy bueno para la minería de sacar roca. De hecho, en esa zona hace muchos años de manera ilegal se sacaba piedra, arena, resebo, porque el terreno es muy adecuado para eso, pero no para cultivar, y no hay mucha humedad. De hecho, sufríamos de niños, sufríamos mucho por el agua. Teníamos que cargar el agua de una pila. ¿Sí saben qué es una pila? Sí. ¿Sí sabes qué es una pila? Bueno, es una fuente, ahí sí la rajamos por todo. En las pilas que había, no, pero las pilas de agua a veces vemos la pileta redonda y que bota agua. Las No, pilas de las como que yo pozos, hablo, ¿no? Pozo de agua. no, Las no, manas. ¿qué es una pila? Yo pensaba en un pozo de Pues la agua. pila, mi abuelita en el campo le llamaba la pila, que era una piedra, que era como un poquito que tenía huequito, y ahí se echaba el agua pues para los animales o se dejaba el agua. No, o sea, son muy jóvenes. Mm. Pila. Pues la pila para mí es una mana, se llamaba uno antiguamente. No, los ninguno, chicos. bueno, Nada, nadie dio con mentira, ahí ese. es donde vemos que tenemos conocimientos diferentes. Sí. Yo sé más que ustedes. Bueno, muy bien. No, mentira. Comparta. Una pila, ¿sabes? No, pues yo pensaba también como esa fuente, sí, de donde recogían agua. No. Oiga, el mono de la Gonzalito, pila es donde Gonzalo, sale el agua. Le estaba preguntando Una a Julio. pila. Estaba preguntando a A Julio. ver si hay uno de los estudiantes que nos diga para que se aquí un día. Julio, ¿qué es una pila? Una pila. Pues la pila es la que vivimos nosotros, la que consentimos nosotros, la que aprovechamos nosotros, la que utilizamos nosotros, pues es una pila, era donde llegaba el agua, la traían por entre unos tubos, salía una llavecita donde todo el mundo nos conectábamos por horas, cada tercer día, 3 horas, llevábamos el agua a la casa, o en ollas, garrafones o algo, llevar el agua hacia la casa. Y esa era la pila del barrio, la pila comunitaria. 10. Ese es el plan que tenemos siempre que salimos. Me acordé por el mono de la pila que está en el Hotel Tequendama, que cuando antiguamente era el insulto, ay, váyase a llorar al mono de la pila. Sí. Y era una pila que quedaba lejos. Sí, pero no, las pilas de agua, las pilas de agua que conocemos normalmente sí son que las hacen en piedra y bonitas, pero no es esa pila de la que hablamos. Efectivamente, las redes de agua para traerle agua a Bogotá pasaban ahí cerca normalmente, tubos grandes, tubos madre, y lo que hacía la comunidad, barrios ilegales, era perforar el tubo y hacer un murito y poner una llavecita como la que tenemos en la casa. Ajá, Y le decían pila, yo creo que por asociación. Esa es una definición de pila no lo había muy escuchado. del popular de los barrios de Ciudad Bolívar, y yo no sé si en otros barrios lo conocen como pila. Es la primera vez que se me ocurre aclarar qué es pila, porque yo creo que cuando he hablado con otras personas se quedan con la duda. La pila que nosotros hablamos es un murito en piedra, perforaban el tubo que pasaba por aquí, conectaban el tubo y una llave. Una llave que estaba funcionando las 24 horas del día, porque como había tanta gente, y de esa misma llave nos surtíamos varias manzanas, y eran unas mangueras largas. A veces las compraba la misma gente, a veces nos las prestábamos. Una manguera que, como decía Julio, se conectaba cada tercer día un ratito, y de resto era el agua al almuerzo y con una ollita a la pila y recogerla. O sea, sufríamos mucho. Y para retomar, pues nadie se imaginó, yo menos, que algún día la naturaleza me iba a regalar el agua del páramo Sumapaz. Entonces apareció un nacimiento que pues nos complementa muy bien, porque nos permite regar una zona del jardín, pero además embellecer con una alberca de agua natural, que además, a diferencia por ejemplo de esta alberca, aquí no se pueden dar el lujo que nos damos allá, de que el agua cambiarla cada semana una vez, y que el agua rebose y se vaya. El agua que llega allá es un agua que viene en Sumapaz, la que sale a la alberca,
rebosa y se vuelve a unir al río Tunjuelo normalmente. La que no sacamos sigue por debajo. O sea, es un pedacito de río lo que en realidad tenemos allá. Y es casi que, yo a veces digo por molestar que somos dueños del páramo Sumapaz. En el fondo es verdad, porque como el páramo está a 3.600, nosotros estamos a 2.600, baja y toda el agua que querramos, Llega ahí. comillas, pasa por ahí. O sea, es una bendición. Eso es más o menos el jardín. Ahora, que haya sido un sueño, el sueño era estudiar en un colegio verde. Ya ahorita, más bien, sí tenemos un sueño, o varios sueños con el tema del jardín. Uno es llenar el mundo de mariposas, ese es un sueño, y pues estamos empezando desde allá. Ahorita me llevo estas que hay por ahí. Ah, hay hartas. Por allá que lado hay una casa. Y Por allá hay una el casa. otro sueño, pues hacer del planeta un jardín botánico. Para eso tenemos que hacer muchas manchas verdes. A todos los que nos visitan los invitamos a que hagan jardines botánicos. La definición de jardín botánico, hay una discusión grande porque algunos dicen no tiene que ser un terreno mínimo y tener tantos científicos. No, un jardín botánico es lo que yo quiera desde que haya verde. Jardín botánico es un cuadrado de pasto, ese es mi jardín botánico. Y puedo invitar a que vayan y lo vean en la terracita de mi casa. Entonces hay que hacer muchos más jardines botánicos, en el balcón, en el patio, en el apartamento, con 3, 4, 5 maticas, un jardín botánico en miniatura, pero hay que hacer muchas manchas verdes hasta que no haya nada, no se vea nada de concreto en el planeta. Este es Lo el plan. tengo sobre mi tejado. Lo podemos lograr más o menos en unos... Una jardinería un poco rebelde, ¿no? Sí. Porque todo lo quieren adoctrinar. Claro, pero Perdón, en unos... perdón, no lo quiero decir, pero creo que corresponde. Últimamente los alcaldes de Bogotá odian las matas, odian las plantas y densifican Quieren cemento. y pelan todo. Y todo el mundo quiere sombra, pero nadie siembra un árbol ni lo cuida. Claro. Ahora, ojalá eso no fuera la utopía que yo pienso. Eso lo podremos lograr en unos 3.000 años, ¿no? Cuando desaparezca una plaguita que hay por aquí. Pero precisamente es muy complicado también. Yo complementario a que soy jardinero, que amo tanto, soy arquitecto. Entonces también es que es muy complicado para un alcalde, y no estoy defendiendo a ninguno en particular. Yo creo que el gran problema del planeta es la población humana. Cuando nos vayamos... Sí, definitivamente. Porque es que no hay de otra. Necesitamos hacer vivienda, necesitamos hacer senderos. Yo no quisiera tener tantos senderos, tantas viviendas, pero es que hay gente para meter ahí y necesitamos viviendas. Hay un tema, por ejemplo, con lo de Bavaria, que ahí quieren hacer vivienda. Sí. No, pero entonces, ¿qué? ¿Dónde hacemos las viviendas que podemos hacer en Bavaria, donde ya hay servicios, hay vías, hay una infraestructura muy adecuada? Y claro, hay que talar, si vamos a hacer vivienda hay que talar una buena cantidad de esos árboles, o nos vamos a la montaña y más bien arrasamos con la montaña y hacemos las viviendas allá. Es un tema ahí de... Es la forma de venderlo, Pero ¿sabes? es un Porque de tema de pronto se les puede equilibrio. decir, mira, vamos a hacer algo tan pichado como el Central Park de Nueva York, rodeado de un jardín, y eso se va a aumentar el precio solamente porque ya le cambias el nombre, lo pones bonito. Por le eso, utilizas- Pero digamos que yo también considero que la infraestructura puede ser una combinación y Debe ser. pensarnos en una Debe ser. infraestructura ambiental, que son jardines Sí. verticales, cortinas verdes. Sí. O sea, hay muchísimas maneras de combinar el existir nosotros con Claro. la naturaleza. Eso lo habla un poquito como el solar dark, algo así, Sí, que es una media artística digital que le apunta a eso, le apunta a cómo nosotros nos combinamos con la naturaleza, pero sin pensar en que son cosas diferentes, que el humano y Sí. no, que somos naturaleza. claro. Tenemos que volver a aprender Claro, y sobre tenemos eso. que acomodarnos y ser flexibles. Los árboles, por ejemplo, algunos de los árboles de Bavaria, les va a tocar ser tan flexibles como que tengan que irse. Sí, Porque, van a quitar como 200. bueno, yo pensé Y que van eran a más. replantar, no, son 200, y pensé van a que eran replantar más. como 100 algo. Sí, árboles. los de ahí donde era Bavaria. El parque donde era Bavaria, o sea, Sí, Porque yo compré un apartamento ahí. ya están vendiendo. Pero yo averigüé. ella va a ser la Yo pionera en que va a averigüé. permitir en que va a Yo conocer. ¿Cómo va a ser ese jardín botánico Bavaria? Yo averigüé, de verdad, yo averigüé el tema de los árboles y eso no Sí, sé. pero qué bueno. No, a veces toca
Entonces Es Son un daños como colaterales. ¿qué? Arquitectura sostenible, ¿no? Exacto. Sí, pero a No se veces los puede. ecologistas somos muy exagerados y no entendemos que de todas maneras mientras estemos en la tierra tenemos que vivir en medio de los árboles. Lo ideal sería, de hecho yo sueño con vivir en una cueva o colgado en un árbol, y es literal, ese es otro de mis sueños. Mm, La casa en el árbol. Yo sueño La visitaremos con vi- en 20 años. Claro, yo sueño con vivir en una cueva, pero hay otros que no les gustan las cuevas, les gustan los apartamentos y los necesitan. Entonces, Pero es que tenerlos- ahora los apartamentos parecen cuevas. son Sí. cuevas. Ah, chiquiticos. ¿Dónde que yo quiero una? Yo tengo una pregunta. Ya, ¿Cómo se dio cuenta de que el río pasaba por debajo de su colegio? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, El nivel freático era muy bajo. ¿Cómo? Estaba cortico el nivel freático. sí, salía el agua. brotaba. Pero la verdad no es que yo sea muy inteligente, que digamos. Los niños son más inteligentes. Un chico del colegio que yo dirigía, allá era un colegio antes, como les digo, un chico del colegio. Yo todos los días, nosotros tenemos dos sedes, y de una sede a la otra son 6 cuadras. Y pues subía y bajaba a pie hartas veces en el día a pelear con unos, a pelear con los otros. Si no, son terribles. Menos mal cerramos ese colegio. Y entonces iba a pelear con mis chiquitines y yo veía un charco en una casa, un charco que salía al andén. Y pues yo no soy tonto, yo brincaba y no me mojaba. Mm, Y un día un chico, teníamos que hacer algo cerca de esa casa, y el chico me dijo, nos vemos allá, profe, en el aljibe. Allá hay aljibes varios, porque no es un río, es una esponja de agua gigantesca que viene del Sumapaz. Y el chico me dijo, nos vemos allá, profe, en el aljibe. Yo dije, ¿cuál aljibe? El aljibe es más abajo, que teníamos todos en la cabeza. Y el chico me volvió a insistir, estábamos hablando telefónicamente, me volvió a insistir y me explicó, me dijo, allá donde ves ese charco de agua en el andén, que eso es un aljibe. Wow. Se me olvidó lo que vamos a hacer con el chico y me subí, un aljibe. Le dije a mi hermano, va a lavar unas botellas, él es mi hermano, va a lavar unas botellas de... trampa en la pregunta. lo tenían planeada. Así es como funcionamos los magos. Se entre el cayeron. público y los apostadores. No, es con que él. vivimos lo mismo, entonces por eso me la sabía Sí, también. no, pero en San Victorino cuando nos dedicábamos a la... Él era el que se encargaba de ganar los primeros juegos para que los otros apostaran. No, mentira. Pero Julio, es verdad. Pero el chico me dijo, profe, si es un aljibe. Y cogimos la muestra de agua, la llamó a la Universidad Nacional. Le hicieron pruebas, bueno, la llevó Julio. La llevó Julio a la Universidad Nacional, hicieron pruebas para confirmar que no tuviera cloro y agua de manantial. Entonces hay que expropiar a ese señor. Mm, No, mentiras. No, la casa la estaban vendiendo. La estaban vendiendo, les tengo que confesar. Y llevaba el aviso tal vez años. Ya no se veía el aviso. Y en mi ceguera y en mi ganas de tener esa agua, los humanos somos unas bestias. En las ganas de tener esa agua, yo no veía el aviso que se vende. Y yo, ¿cómo hago para que? Cuando también creo que fue el mismo chico que era muy sagaz. Yo, profe, ahí está el aviso porque no llama. Ese jardín debe tener el nombre del estudiante que le escuche. Pero más bien, el yacimiento. No, ese muchacho desapareció. No, mentira. Sí, desapareció de Bogotá y se fue a vivir a Cali. ¿Sí está viviendo en Cali? Bueno, lo cierto es que llamamos para la venta cuando dijeron el precio de la casa. Wow, no puede ser. El señor, Regalada. pobrecito, sí, claro. Claro, el precio era un precio muy normal. Ahí estaban acostumbrados que como era para el profe Edgar siempre hay que darle más duro. Era típico, desafortunadamente. Pero ese señor no, por una razón. Es que, ¿quién iba a ser tan pendejo para comprar esa casa con esa humedad tan, perdónenme el término, tan berraca? El señor vendía a un precio muy razonable, al punto de que cuando yo hablé con la persona que no era el señor, sino un yerno, me dijo, Edgar, pero tengo que comentarle un problema que tiene la casa. Qué buena energía. ¿Qué está diciendo que lo vinieron a callar? Que avance. ya. La fiscalía Cállese natural. la amigo.
Entonces resulta que es que soy el señor de las mariposas. Pero esto es fácil hacerlo, se untan de miel ustedes todo el cuerpo. Y ahí llegan. O se vuelven unas personas muy dulces. ¿Y qué les iba a decir? El señor dijo, don Edgar, hay un problema. Hay una humedad muy grande ahí en el lote, pero es porque hay un tubo roto del acueducto. Y yo ya sabía que no era un tubo roto. Y ay, no puede ser. No me la hacen más rodaje. No, mentira, no estoy rebajo. No soy tan descarado. Y yo creo que se había ido. Y se compró. Y ya. Y ese Entonces, bueno, pues para ir resumiendo, miren que